Conrado Jiménez, bienvenidos desde la Fundación Madrina y gracias por atendernos porque llevamos todos un día, tú entre otros, con retrasos en reuniones, en fin, con tus gestiones del día a día por sacar adelante y por levantar esa maravillosa Fundación Madrina que a todos nos tiene cogidos un pedacito del corazón y gracias a que existe para poder atender toda la vulnerabilidad de familias, de madres, de niños y para reflejarnos las últimas informaciones reales sobre la pobreza infantil. ¿Cómo estás? Desde Santiago de Compostela, ¿no? Sí, justo. Acabamos de salir de la audiencia con el obispo, maravilloso, y Dios ha regalado unos obispos estupendos a España, entre ellos el de aquí de Santiago, y ahora pues viendo los alrededores que Santiago, que además hoy nos regala con un día extraordinario, con sol, lleno de peregrinos. Es un sitio especial. Ojalá la Fundación pueda salir adelante también aquí en Santiago. Qué bien, pues Le ha mira. encantado al obispo y bueno, pues siempre empezamos por el obispo y luego pues las fuerzas vivas Con de las Santiago ciudades. Apóstol. Santiago Apóstol, sí. Nada Que ahora, menos. después de la reunión, entraremos en la catedral y os encomendaremos a todos. Pues A todos mira, los oyentes y a vosotros especialmente. pues te agradecemos esas bendiciones que más que nunca nos hacen falta y también pidamos por ese futuro de la Iglesia que estábamos comentando que se había abierto hace unos instantes Pues ese mira, sí. cónclave y con ese cardenal decano que ha pedido por esa unidad de la Iglesia, por ese despertar de las conciencias y porque todo recabe en ese buen resultado que tenga que consumar en el próximo pontífice. Sí, que además será en 2 o 3 días, calculo, o calculamos todos, ojalá, pero que sea realmente dado por el Espíritu Santo, ¿no? Efectivamente. Que es lo Con, que hay que rezar ahora. Conrado, cuéntanos, porque seguimos a vueltas con la pobreza infantil y Sí, mientras, pues como estábamos la semana pasada tú y yo, la semana pasada no, pero la anterior sí, hablando de que sí, no es la realidad que quieren reflejar desde el Gobierno de España, que es lo que nos compete, claro. y aunque vosotros trabajáis a nivel internacional también con toda esa ayuda que estáis destinando, entre otros, a Ucrania, a esos niños, a esas familias que no pueden acceder a esos recursos, Sí. pero el grueso, por así decir, lo movilizáis en España y mientras tenemos a un presidente del gobierno que sigue diciendo que no podíamos tener mejor crecimiento económico, pues tenemos que somos líderes en pobreza infantil en la Unión Europea. Sí, sí. No, desgraciadamente una cosa, pasaba lo mismo con el tema cuando estábamos en pandemia y demás, donde se veían brotes verdes que decían, siempre los políticos y los financieros han querido darnos una imagen de esperanza y demás, sobre todo para que no se hunda la bolsa y sobre todo porque, bueno, pues es su función, su misión, ¿no? Pero desgraciadamente la realidad es otra. Una cosa es la economía real y otra cosa es la economía financiera o, digamos, la economía política, que tiene como 3 cielos, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? La economía real, que es la que vivimos día a día, y somos muy transparentes, invitamos a hacerla patente y a vivirla a todas las personas que se quieran acercar a la Fundación para verla día a día, pues muestra que en España hay 1 millón de niños en el umbral de la pobreza. En España, 1 de cada 3 personas está en situación de riesgo o de exclusión. Son datos, los últimos informes que han salido, que confirman los datos que ya daba la ONU a través de y de UNICEF, a través de sus órganos de estudios, pues el Instituto Julián de Mariana, pues también últimamente con datos sobre miseria, pues también avalan este hecho, que además muestra que, bueno, pues parados no solamente son los que están en los datos, sino los que ya han dejado de pedir y demás, con lo cual bajan, se les cae de las estadísticas, ¿sabes? Y no se refleja en ninguna estadística, porque además dijimos que también me atreví a comentar, porque yo lo he vivido, sobre todo cuando entrábamos en la Unión Europea, que los políticos en general son unos maestros en cambiar y fingir un poco los números, es decir, en hacer Sí. contabilidad creativa, no solamente los bancos y otras entidades, sino también los políticos. Entonces,
digamos que los incluso expertos dicen que efectivamente España es uno de los países donde esta contabilidad creativa es la más audaz, ¿no? Y ocultan otra realidad, que es desgraciadamente un índice de paro muchísimo más alto, gente que ya da por sentado que no se va a contratar, gente que en fin, desgraciadamente, pues que o no tiene la capacitación, en fin, y sobre todo familias, tiene mucho que ver también la inmigración, pero hay muchas familias españolas que necesitan 2 salarios para poder cubrir pues las necesidades básicas de sus hijos. Es decir, el tener en España un hijo menor significa ya que estás en vulnerabilidad, de pobreza. Y eso es algo gravísimo que es así. Y se necesitan 2 salarios para funcionar. Y no se trata de subir y subir los salarios, porque luego aumenta la fiscalidad y Claro, aumenta, al final, digamos, la riqueza que poseen las familias para comprar es mínima. Va a disminuir porque ha aumentado la inflación tanto claro. y como no tenemos presupuestos, la forma que tiene el Estado de recaudar más es subir los salarios para recaudar más, con lo cual las familias tienen menos. ¿eh? Entonces, o sea, es un truco del almendruco que hace eso. Entonces, al final te das cuenta de que las familias, cuando tienes un niño, estás en modo supervivencia, ¿no? En España. Y hay muchas familias, una de cada 3, es muy alto el índice, una de cada 3 que están en ese umbral de la pobreza, en esta situación de marginalidad. Y eso hace que efectivamente, por mucho que se quieran subir los salarios, que eso va a hundir a las pequeñas y medianas empresas sobre todo, pues desgraciadamente un panorama nada halagüeño. Es decir, que lo que harán serán maquillar la contabilidad, los datos de paro, los datos de maquillaje a corto plazo, de aquí a 6 meses, 1 año o 2 años, pero que esto, que será lo necesario para volver otra vez a ganar las elecciones, pero que a largo plazo esto está generando una base de pobreza ya estructural de España, que eso no lo remedia nadie, si no hay un cambio de modelo, si no hay confianza, y no se tiene confianza en los políticos españoles. Es decir, hay un factor que es el riesgo país que no se, que nadie habla de ello, pero porque no tienen conocimientos económicos, que es un riesgo que lo valoran mucho los inversores para cuando te metes. O sea, España necesita empresas, necesita compañías, necesita inversión para generar empleo. Entonces, desgraciadamente, el riesgo país en España ha aumentado muchísimo. No se fía, y sobre todo con los apagones y tal, dice, mire usted no me garantiza, ya estamos... O sea, un país, o sea, la gente viene de Hispanoamérica y Latinoamérica pues porque hay apagones de falta de seguridad y demás. Bueno, pues España ya se está convirtiendo en uno de ellos. Por lo tanto, eso descorazona a los inversores que van a generar empleo y ante ese panorama lo único que hacemos es dar la máquina a hacer dinero, hacer sangría a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas, y al final quien sufre son los niños, que al final, desgraciadamente, este panorama pues no les cubre las necesidades básicas, ¿no? España, que tiene 1 millón de niños, y el Estado, por definición, ha dicho que solo atiende a 72.000 familias, es decir, 1 millón de niños, 72.000 familias. Mire usted ha dado tarjetas, no ha dado tarjetas de alimentación, además es muy limitado lo que dan por poco tiempo, y además está usted rechazando a todo, al 99%, porque no cumple los requisitos. Efectivamente, no es que no cumpla los requisitos, es que usted no ha habilitado los recursos necesarios para hacer esto, ¿sabes? Para cubrir las necesidades básicas de los niños. Y entonces se inventan, pues eso, subir los salarios para conseguir más dinero de impuestos, que además es uno de los factores que aumenta la pobreza, no solamente la inflación, sino el ahogamiento impositivo sobre las familias y sobre las empresas. Y eso hace que cada vez seamos un país con más miseria, más pobreza. A corto plazo maquillarás pues los datos, pero a largo plazo, desgraciadamente, lo que generan es una estructura, un gasto estructural
grave en España de pobreza. Es decir, la miseria y la pobreza en España ya están para quedarse para siempre, con un porcentaje ya estructural que es muy elevado, que es un 30%, es muy, muy elevado. Es decir, que no es el 1 o 2% marginal, sino que es 1 de cada 3 personas, de cada 3 familias. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en una situación grave. Y por tanto, también la figura que desempeñan las fundaciones como Madrina en la eliminación de esta pobreza me parece vital cada vez más. Cada vez somos más importantes a la hora de eliminar estas desigualdades sociales que generan a medio y largo plazo nuestra clase política, pero también las condiciones que en este momento estamos en España, desgraciadamente. Sin horizonte de mejorar, que es lo más grave, porque dices, bueno, España está sembrando las bases para que vengan aquí todas las compañías del mundo mundial No. y generen aquí empleo. Y desgraciadamente no es así, ¿no? No, de hecho, te voy a coger el testigo porque sé que como llevas una mañana de locos, te veo un poquito fatigado y no quiero que en ningún caso sea así, porque te queda mucho día por es que delante. no, yo encantado, No. acabo de subir las escaleras, pues estoy un poquito así. Pues Y un poco enfadado, ¿no? Normal. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, y otra cosa es lo que nos queda. No, es que yo lo que ¿Sabes? te quería decir, Conrado, es que justo esta mañana también tenemos 3 secciones en el informativo, en La Sí, Boca del Lobo, que es Nacional, Internacional y Economía, y en Economía, aparte de la situación tan deteriorada que llevamos años arrastrando en España, por si fuera poco, no estuvimos hablando entre nosotros cuando sucedió ese apagón que todavía ha recrudecido un poquito más la situación económica, política, social, en fin, ha despertado sí, todo tipo de polémicas, pero decíamos, y es a lo que iba en economía, que precisamente porque tú has mencionado el tema de esa estabilidad, esa mentalidad que se pueden plantear ciertas empresas para invertir o no en España, pues a esa situación que ya venimos arrastrando habría que sumarle ese apagón que había destapado que se están planteando algunas empresas la estabilidad de España para poder tener, porque claro, se les cae, ya no te digo nada si estás en bolsa, pero se les caen de un lado, los inversores sufren, el dinero que sube, que baja, claro, y te lo hace pensar. Y encima a la bueno, situación que tienes te lo hace pensar, y tú que has trabajado en multinacionales, pues lo tendrás que tener, claro. pero bien cogidito de la mano. No, es lo primero que se plantea un Claro, inversor, una gran multinacional, y dice, España es seria, con unos políticos que mienten, o claro. sea, con un gobierno que miente, o sea, la mayor, ten en cuenta que a la hora de valorar el riesgo país, se valora hasta el currículum de las personas, es decir, cuál es el currículum de nuestros ministros, cuál es el currículum del presidente de gobierno, cuál es es decir, eh, qué actuaciones hacen con relación a crisis que se han dado, o lo niegan todo, ¿sabes? Ante esta situación dices, bueno, España pasa a ser un país tercermundista, Claro. que ya tenemos los datos, los datos de pobreza, pero además si se suma unos políticos que miran por otra parte, que incluso no hacen pedagogía, porque la oposición tampoco hace pedagogía, es decir, es que porque no, seguramente no sabe. Entonces necesitan expertos, necesitan, en lugar de 900 asesores que no te dicen nada, digo o que no han previsto esto, o que están mirando para otra parte, o que simplemente te hacen los discursos, coño, que valoren que España se está jugando la permanencia de cantidad de multinacionales y por tanto el empleo. Claro. O sea que ha habido países, Venezuela, Honduras, etcétera, que los gobiernos de países muy ricos, Colombia, Costa Rica, de países muy ricos, les han llevado a la pobreza más absoluta. Pero eso han sido los propios políticos y la mala gestión. O sea, no puede ser que en España se vote A y entonces hasta que al final llevemos el agua al cuello y dice, bueno, pues entonces ahora votamos B. ¿Sabes? Y no, y ahora que estamos ya bien, pues vamos a votar A para repartir el beneficio entre todos. Es que no es así. No necesitamos políticos, necesitamos gestores. Y lo que se ha visto en estas crisis que han habido, Dana, Filomena, pandemia y ahora pues el apagón, es
que los técnicos se pongan al mando, es decir, que los políticos simplemente coordinen, es decir, que la sociedad civil se haga responsable. Es decir, España funciona muy bien a pesar de los políticos. Hay países que funcionan, en México, que conozco muy bien, funciona estupendo a través de sus empresas, pero a pesar de que tiene un gobierno corrupto, narcotraficante, y un gobierno que está, ¿sabes? O sea, las empresas son los que mantienen, hasta llegar a un límite que al final hunden el país, ¿sabes? Y España corre el riesgo de convertirse en un país en su desarrollo. España, ya podemos decir que está empezando a cubrir esa línea. Y eso, no mucho más tardar, en 2 años, yo calculo, y eso es muy grave. O sea, más grave el dato que acabo de decir, porque no hay un horizonte temporal y porque dentro de poco vamos a ver que con esta presión fiscal que está atenazando a empresas y demás, la mayor parte de ellas se van a ir. Porque son medidas que lo que te hacen es cubrir o maquillar la cuenta de resultados y el balance del Estado en 3, 6 meses, 1 año, que es lo que necesitan para que se les vote. Pero que van a destrozar el tejido español, lo que realmente estaba saliendo adelante, con un campo que está cerrando campiña, que se está vendiendo a otros intereses europeos. Es decir, estamos vendiendo la auténtica riqueza que hay en España, por una cuestión ideológica. Y yo no diría ideológica, sino de intereses terceros. Está claro que, y lo digo con conocimiento de causa, que este gobierno, desgraciadamente, igual que espero que el que venga pues no pase eso, está actuando en base a dictámenes o decisiones externas de personas que en este momento están metiendo dinero en partidos políticos. Entonces, eso no puede ser. Es decir, en este momento estamos vendidos a personas, no a potencias, sino a personas extranjeras. Y eso se nota muchísimo en cuanto a intereses, lobbies y demás. Y eso no puede ser. Eso está empobreciendo España, y quien más lo sufre son las madres y los niños. Y volviendo al tema nuestro, porque esto ya estamos haciendo alta política y demás. Que tampoco viene mal, pero bueno, lo que importa son las soluciones y vosotros las proponéis en ese último informe, Conrado. Sí, no, O exactamente. recomendaciones, más bien, que serían soluciones, pero bueno, hay que sí, vamos no, a decir hombre, recomendar. Ayudas directas, que la presión fiscal disminuya, que se Empleo de pongan en calidad. una mesa. Sí, exactamente. O sea, pero yo creo que todo eso significa que todos los políticos que hay ahora en el Congreso de los Diputados, que parece un mercado de abastos, al final se pongan de acuerdo para hacer una política común de apoyo a la familia, a las madres con menores. En este momento la sociedad, desgraciadamente, es una sociedad que apuesta solo y únicamente por personas que no tienen menores, que no tienen niños. Y el futuro de España pasa por eso. O sea, no tenemos que comprar o que importar maternidad, si se puede potenciar desde aquí. Francia ha cometido ese error desde hace 30 años y ahora lo está solucionando entregando 1.000 euros por cada niño que nace de familias francesas. A otros países igual, España ni tan siquiera se da cuenta. O sea, están totalmente atocinados. Atocinados seguramente con sus viajes, con sus historias y con la corrupción que hay, que es otro de los indicadores que me ha sorprendido que no se haya metido, de indicadores de miseria. Es decir, países tercermundistas, ya se puede decir que España empieza a ser uno de los países tercermundistas, y en su desarrollo incluyen muchos temas, como es la corrupción, claro, como es el desfalco fiscal. Es decir, como no cubres, como no puedes aprobar presupuestos, pues tiras de sueldos, de salarios, ¿sabes?, de subida de precio, etcétera. De aplicar más impuestos, de no reducirlo a los autónomos, porque no puedes. O sea, es decir, es que tiene mucha más trascendencia todo esto. Al final, nos vamos a dar cuenta tarde, lo vamos a encontrar de golpe, esa pobreza estructural, la vamos a encontrar de golpe en 1 o 2 años, cuando la gente diga, oye, no tenemos dinero para pagar los salarios, oye, cerramos la mitad de las empresas,
Oye, las empresas están yendo. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que realmente nos hemos equivocado, pero ya será tarde. Por eso estoy avisando y vuelvo a decir, España tiene solución si realmente podemos ayudar a estas familias, podemos ayudar a los niños que están haciendo porque son el futuro. Y por eso el compromiso de la Fundación Madrina siempre, siempre, siempre es apoyar a estas madres, a estos niños que son la auténtica familia, la auténtica empresa, la pyme más importante que tiene un país, la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, la madre, la CEO, porque digamos, lo que produce su futuro es estos niños que son los que van a salvar España, ¿no? Pues yo te agradezco que hayamos vuelto a hacer esta llamada de atención, que hayamos lanzado esta alerta que no es que sea roja, es que es completamente incandescente y además a un ritmo que, como decíamos, es vertiginoso y es vertiginoso hacia el lado peor que se puede tener en un país, que es el de la miseria, que es el de la destrucción, que es el de llegar incluso a plantearse, o más bien a no plantearse, el destinar dinero para este tipo de ayudas y sí, y esta vulnerabilidad que no deja de aumentar, Conrado. No, yo por Es eso también horrible. he venido aquí a Santiago y he dicho, bueno, ¿en qué zonas es donde más se produce? Va a venir una gran hambruna, va a venir, no hace falta ser profeta, es decir, va a venir una gran hambruna, va a venir una gran situación de crisis en toda Europa y España lo va a sufrir más. Hemos destruido el campo. ¿Dónde hay más campo? Ahí Claro. es donde hay que invertir, en el entorno rural. Hay que invertir en familias, en el entorno rural. Es lo que hacemos con el proyecto de Pueblos Madrina. Necesitamos gente que nos ayude a conseguir a conseguir pues naves donde podamos almacenar alimentos, áreas o zonas o territorio donde podamos cultivar, donde podamos meter familias para cultivar. Ya hemos desplazado casi 300 familias y 1.000 niños. Necesitamos gente que nos ayude para hacer lo que realmente se debe de hacer con las familias. Y eso necesitamos dinero, necesitamos gente potente, gente que nos ayude, gente que comprenda que realmente el futuro está en los niños y la familia es la solución, la llave. Pues yo, como siempre, voy a terminar diciendo, Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, vuestros datos de contacto, que es desde la página web, que es www.madrina.org, vuestros teléfonos también, que están en la propia página web y que con un segundito voy a pasar a decir ahora mismo, porque me ha pillado un poquito desprevenida, pero aún así adelanto vuestro email. También lo hemos tenido en varias ocasiones en pantallazos, pero es fundación@madrina.org. El teléfono, pues desde el 91 449 0690 o terminado en 91 hasta el teléfono móvil, que es el 644 088 471. Y muchísimas gracias de nuevo por habernos abierto vuestra agenda y por haberos dedicado este tiempo de desconexión, pero para seguir manifestando todo lo que hace falta de verdad en España. Si no queremos ir a peor. Pues muchas gracias. La solución está en la familia, apoyar a la familia, apoyar a los niños Sí. y apoyar a Fundación Madrina, que apoya a estas familias y a estos niños tan necesitados y que están en auténtica pobreza, tan desatendidos por toda la sociedad, porque la gente piensa que esto ya lo hace el Estado. Pues el Estado mira por otra parte. El Estado ha dicho que no. Entonces, ayudarnos. Gracias, Conrado. Te mando un beso muy fuerte y espero verte en próximos días, a la vuelta de ese viaje. Con este sonido de gaitas, que estamos cerca ya de la Catedral de Santiago, me despido diciendo que os voy a poner a España, pero también a vosotros, a las familias, a todas las madres y los niños, aquí a los pies del apóstol. Pues nosotros te lo agradecemos mucho y te mandamos igualmente bendiciones en ese lugar tan mágico como es Santiago de Compostela. Gracias, Conrado, un besito. A ti.